querido Uber. Bueno, querida, Ahora sí, madre, yo que se ha dispuesto para orar. Venga y oremos, ahora sí. vamos a orar. Luces, cámara, acción. Bien. ¿Cómo así? Vení, pues. Esto lo metemos a edición aquí. Un corte de comerciales. 2000 años más tarde. Bueno, bienvenidos una vez. Bueno, ya creo que es la primera o la segunda vez de nuestro podcast Mastícalo Bien. Sí. Este nombre nos lo dio nuestra queridísima pastora. Estábamos pensando en un programa, en un contenido un poquito diferente para el canal de YouTube, tal vez para TikTok también, Así es. para llegar a diferentes personas, ¿no? Claro, la intención es llegar a un público general. Claro, Así es. es importante eso. Entonces, bienvenidos A a, Mastícalo Bien. a Mastícalo Bien. Así es. Bienvenidos a Mastícalo Bien. Bueno, el día de hoy estábamos estudiando pues la historia de Abraham. Así Y es. veníamos estudiando también una frase que yo te había comentado hace poquito, justo antes de empezar precisamente el podcast. Y yo había dicho algo, pues precisamente que ya está aquí en Santiago 1.3, ¿no? Santiago 1.3. 1.3. Yo voy a leer la versión nueva Biblia Viva, que es una versión que estoy estudiando, muy buena. Muy excelente. Dice, pues ya saben que su fe, cuando sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Ujú. Y a veces la paciencia alimenta nuestra fe. Ujú. O mejor establecido, la fe es alimentada por nuestra paciencia. Ujú. Y un caso de esto es precisamente Abraham, ¿no? Abraham, un ejemplo. Un ejemplo Padre de perfecto. la fe, por favor. Claro que sí. Sí. Que Dios, o sea, veníamos hablando de que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Sí. Dios le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y yo te voy a prosperar. Y le dice, yo bendeciré a los que te bendigan Ujú. y maldeciré. A los que te maldigan. Así Y es. ahí le llega, esa es como la primera promesa, la primera apertura. Y no sé qué quieras empezar a complementar aquí, Uber. No, es en el texto que comenzó usted, que es Hebreos 11, güey. Hebreos 11, güey. Ah, no, Santiago. Santiago. En Hebreos 11 uno dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Así es la fe. Dice la Biblia que por la fe ellos alcanzaron gracia Claro. ante los ojos de Dios. En Hebreos podemos encontrar ese tema que es lo menos Caín, Abel, disculpa, Abel, dice la Biblia que halló gracia porque él tuvo fe y le dio lo mejor Adiós. a Dios. Por la fe, Abraham, sin mirar y sin saber para dónde iba, Él salía y escuchó salía. la voz de Dios. Él no sabía para dónde iba. Él no sabía, así es. Él no sabía para dónde iba. Pero a Ujú. veces nosotros somos humanos, Ajá, o sea, esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos a veces más cuerpo claro, no, que eso es cualquier lo que cosa. reina en nosotros, lamentablemente, muchas Claro. veces. Y a veces nosotros nos dejamos como captar, como enfocarnos, como capturarnos, como por esa naturaleza Ajá, y dejamos de ver las promesas que Dios nos ha dado. Claro está, Dios a cada uno de nosotros le da una promesa totalmente diferente, ¿no? Porque sus promesas en su vida, querido Uber, son muy diferentes a las claro. mías. Su propósito en Dios, Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice claro, Dios. así es. Así, Entonces somos diferentes, pero terminamos viendo o viviendo bajo lo humano, ¿no? claro, Y olvidamos las promesas de Dios o a veces incluso esto es una pequeña introduccción, lo que claro. vamos a estudiar hoy, nos aceleramos hacia la promesa. Demasiado nos Entonces aceleramos. empezamos a caminar en lo que vemos, como en la cotidianidad, como en las cosas de la vida, pero se nos olvida
que hay un Dios que nos ha dado un propósito o que nos Amén. ha dado un plan, porque Dios le había dado un plan ya a Abraham. Claro, Le ya había le había dicho, tú dicho. vas a ser padre de Dice, naciones. haré de ti una nación grande, dice aquí esta versión, Ujú. y te bendeciré. Claro, ya eso era un plan, Ya o había sea, ya una Dios promesa. sabía, pero nos pasa Ujú. que nos olvidamos de esa promesa y empezamos a caminar en Y la es que eso nos naturaleza. pasa a nosotros los cristianos. Sí, claro. Nosotros los cristianos nos podemos saber la Biblia de memoria, podemos saber cada versículo, cada tilde, cada letra de la palabra de Dios, que en el momento de necesidad, en el momento de angustia, a nosotros se nos olvida la palabra de Dios. Y Ahí muchas está. veces actuamos como si no, como si fuéramos impíos. Actuamos así Sí, muchas veces claro. sabiendo la palabra de Dios. Yo creo que por eso Dios, aquí acordándome de un Ujú, texto, no sé si aplique o no, pero acordándome que dice que cuando el Señor vuelva, ¿será que hallará fe en la tierra? ujú, Porque a veces, muchas veces Dios nos da palabra, o sea, mm. Dios nos habla, Dios, como dice en Job, de una u otra manera el Señor habla, Él nos habla. pero nosotros como que no le creemos, como que vivimos tan metido en lo humano, como tan metido, tengo que trabajar, tengo que La llevar el sustento cotidianidad. en la casa, Ujú. tengo que sacar, no sé, adelante una universidad, un Mi colegio, familia. que la familia, que yo quiero viajar, que quiero conocer el mundo, que quiero emprender, como que nos metemos tanto en lo humano, en la naturaleza humana, que nos olvidamos como hay una vida espiritual, Claro. hay un Dios que tiene un Y se nos plan. olvida a quién debemos agradar primero. Claro, Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece y en lo que a mí me puede hacer bien, pero se nos olvida qué es el plan que Dios tiene para mí. claro, Se nos olvida lo que dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios para nosotros es la que es buena, es agradable y agradable es y es perfecta. perfecto. Y nos olvidamos de eso. Entonces, por eso muchas veces tomamos malas decisiones. Ahí está. Ahí es donde empiezan las Las malas malas decisiones. decisiones. Así es. Aquí ya entrando, ya vamos entrando poco a poco en el tema. Ya habíamos establecido, pues dicho, en base a la palabra, que Abraham sale de Ur de los Caldeos, Ajá, sale hacia Canaán, la tierra prometida, así es. pero él se lleva a su sobrino Lot. Y una de las condiciones que Dios le había dado a Abraham Ajá, era que dejara a su parentela, es decir, a así, toda su familia. a toda su familia. Pasa una hambruna, ellos salen de Ur, pasa una hambruna que los hace descender a Egipto. Y cuando regresan, hay un versículo que compartía con vos hace poquito, Sí, que está precisamente en Génesis 13, eh, 4, del 3 al 4, que es que ellos regresan a Betel, donde ellos habían habitado la primera vez antes de ujú, la hambruna. Y dice el versículo 4, era el mismo lugar donde Abraham había construido el primer altar ajá, y allí volvió a ajá, adorar a Dios. A veces nosotros venimos de vivir en la naturaleza humana, así ¿cierto? es. En estar ocupados, en estar trabajando, en estar produciendo, en estar estudiando de aquí para allá. Pero a veces es necesario hacer lo que hizo Abraham, y es que es volver al primer altar y volver a adorar a Dios, Ah, como diciendo, Señor, necesito que me recuerdes esa sabe, yo promesa. acordándome de un versículo, creo que está en Apocalipsis, la necesidad de nosotros volver al primer amor. Claro, Muchas veces, cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, empezamos con un fuego y una pasión muy grande, sí, claro, y sí. con el paso del tiempo eso se va apagando. Eso se va apagando. Empezamos a olvidarnos de las promesas que Dios nos hizo. Las promesas se quedan en un segundo plano. Mm, Y ahí es donde nosotros comenzamos a olvidar todo lo que Dios nos había prometido. claro, Y nos olvidamos de quién, del primer amor. Pero lo que dice usted, Abraham volvió al mismo lugar a adorar a quién, a adiós. Dios. Nosotros tenemos que volver al primer amor para adorar a Dios. Claro, y recordar esas promesas. Todos nosotros tenemos altares de adoración, ¿sí? Ujú, Todos en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que caracterizó mucho a Abraham ujú, y también a Isaac y a Jacob mientras se desarrollaba esta promesa de la ujú, tierra así era que es. ellos construían altares. Claro. A donde iban, ellos iban construyendo altares. Ujú, Y nuestra vida también debe basarse en los altares porque los altares eran un recordatorio en estos contextos de Abraham, de Isaac, de Jacob, era como un recuerdo de que
Dios va a hacer una descendencia con nosotros. Dios va a cumplir su Dios va a promesa. cumplir sus promesas. Ujú. Entonces nosotros también debemos volver a los altares, renovar muchos que tal vez hemos olvidado y hacer también nuevos, porque Dios hace también cosas nuevas, pero siempre recordando que Dios cumple lo que Dice la promete, Biblia, dice que Él cumple sus promesas, que Él no retarda, como algunos lo tienen. como algunos lo tienen por tardanza. Y si Él ha dicho, si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. Y en Abraham sucedió eso. Pasaron años, querida. Muchísimo. Pasaron muchos años donde Sara y Abraham creían que ya Hasta ahí daban llegaban. todo por perdido. Ya ellos dijeron, no, esto ya tuvo un fin, ya. Sara, es más, Sara se desesperó a tal punto, Claro, ajá, a tal a punto. tal punto que le dio a Agar a Abraham para que tuviese un hijo con él, para Claro. que ese hijo se criara como suyo. Y Sara cometió ese error. ¿Por qué? Por los Tremendo. afanes. Claro, De lo que estábamos hablando ahorita, comenzando, los afanes, la impaciencia nos llevan a cometer errores en la vida sí, claro. cristiana por no saber esperar el tiempo de Dios. Claro. Algo que me llama mucho la atención es que después de que ellos reconstruyen ese altar, pues Abraham reconstruye el altar, Lot se mete en problemas, cuento que trataremos después, Ujú, en otro episodio del podcast, pero ya después de que Abraham prácticamente deja a Lot a salvo, ¿no? ujú, De que va y le da el diezmo a Melquisedec y todo claro, esto, sí. es cuando Dios se le aparece de nuevo a Ajá. Abraham Y y le dice, hey, yo te voy a dar un hijo. le recuerda la promesa. Claro, le recuerda, y es aún más específico, que le Sí, dice, porque al principio le dice, voy a hacer una descendencia de ti, voy a bendecir, pero esta vez le dice, vas a tener un hijo. O sea, como que Dios es como dándole más esperanza, como más al Señor, claro. más a Abraham, ese punto, como, hey, no desconfíes. Pero lo que vos decías, Sara se aceleró. Y aquí estamos también hablando de que el desespero nos puede llegar, ¿sí? Porque Esos somos, somos humanos, claro por que sí, favor, somos seres humanos de carne y hueso y nosotros sentimos, nosotros tenemos sentimientos, en cualquier nosotros momento. en cualquier momento. Así es. Pero lo que nosotros debemos hacer y lo que como cristianos debemos aprender a hacer es orientar los sentimientos, Así es. porque no podemos ocultarlos. Los Ujú, sentimientos no los podemos ocultar porque eso genera una situación psicológica impresionante, ¿sí? Tampoco los podemos dejar que ellos sí, fluyan, no les podemos dar rienda suelta. pero tenemos que controlarlos, tenemos que saberlos llevar. Los sentimientos son como niños, tenemos que guiarlos y saberlos expresar. Es como, yo puedo estar desesperada y decirte, Uber, necesito trabajo, Mm, necesito esto, necesito aquello, yo me puedo expresar con vos, claro, porque pues yo sé que vos sos una persona madura, que vas a dar un buen consejo, eso es una forma de guiar ese claro. desespero, pero yo no puedo coger mi desespero, mi afán, mi ansiedad por lograr las cosas, que un sentimiento, y empezar así allá y hacer y acá, porque le estoy dando rienda suelta al desespero, que fue lo que hizo Sara. Exactamente. Sara cometió un error y no fue como decir, Señor, mira, yo estoy desesperada, yo ya no puedo tener hijos, y a mí, yo no, biológicamente no puedo No, tener ya se como, le ha, por favor, ya se le ha acabado el tiempo. por eso, o sea, ya se me pasó el reloj, ya no puedo tener hijos, biológicamente no puedo tenerlos, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó con Sara? Cogió ese desespero y tomó una decisión. No lo expresó de la manera correcta, sino que le dijo, Abraham, amigo, le voy a dar a Agar Sí, claro. y vaya, tenga un hijo. Y ella pensaba, ella creía que el hijo que iba a tener con Agar, el pobre Ismael, que eso también es Sí, otro claro, asunto, eso es otro pecado, cuento. iba a ser el hijo de la promesa. Claro, es que ese fue el problema. Claro, Y mira que esto puede pasar para otro estudio, pero el problema de los siglos, como el conflicto de los siglos se generó desde allí. claro, El hijo de Agar, que no fue de la promesa, que fue un tipo, como quien dice, se les claro, coló, se les claro. coló. Entonces, eso fue lo que trajo el problema. Y eso, o sea, todo ese problema que estás hablando que está en la actualidad de Sí, Palestina con Israel agarrados, ujú,
se dio por una decisión tomada en medio del desespero, Lamentablemente. ¿sí? Ujú. El no saber esperar en Dios. Es lo que estamos hablando, que O esperar sea, en Dios es. claro, Abraham tal vez decía, no, porque Abraham estaba viendo la mano de Dios. O Ujú. sea, cómo lo ayudó cuando libertó a Lot, cuando estaba por allá, cómo lo proveía en medio del desierto. O Claro. sea, lo hizo rico. Abraham estaba viendo y Dios le estaba mostrando a Abraham que él era Dios, que Ujú. él era su proveedor. Pero ¿qué pasaba con Sara? Sara la pobre no estaba viendo nada. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo a las mujeres, a la pobre Sara. Sí, se le había O pasado sea, en esa el tren cultura ya. que es súper importante Claro, los hijos. ¿Y cuando tener eso? hijos, o ¿Y sea, cuando eso? tener hijos para ellos era perdurar la descendencia, Claro, era eso muy era importantísimo. importantísimo. Entonces es como, o sea, entiendo a Sara el desespero. Obvio. Lo que no entiendo de Sara es aunque no lo entiendo, yo creo que muchas veces nosotros somos así. Nosotros somos, es Nosotros que también nos desesperamos. por eso es que dice Jesús, que no juzguemos para no ser juzgados, Clasificados, claro. porque Él sabe que nosotros también pudiésemos actuar en la misma situación, de la misma Misma manera, manera. de la misma manera. Entonces es mejor, este, guardar silencio, guardar silencio y aprender a esperar en Dios. Claro. Ajá, que Es no es como dice, fácil. no, no, Y eso no es eso es lo nada más difícil. sencillo. Lo Por más ejemplo, difícil. la diferencia entre Abraham y Sara es Ujú. que Abraham le expresó ese desespero a Claro, Dios. Le dijo, Señor, pero, y entonces mi siervo va a heredar todo lo que yo tengo. claro. O sea, tú me prometiste un hijo, yo estoy desesperado. Pero Sara no hizo eso. Sara Sí, tomó una decisión. Abraham expresó, Sara tomó una decisión, la diferencia. claro. Y ahí es donde me doy cuenta otra cosa y es que Dios no tiene problema en recordarnos las promesas, lo que decíamos un Ajá. poquito más antes. Porque Abraham llega y le dice, Señor, o sea, Elíasar, vas a heredar todo. O así sea, es. todo lo que yo he trabajado, yo espero un hijo, tú me dijiste que iba a tener un hijo, yo he trabajado y todo lo que tengo y lo voy a tener Elíasar. Y es cuando le dice, no te preocupes. Y lo saca de la tienda porque tal vez lo que decíamos al principio, naturaleza humana, trabajo, Ujú. ve lo terrenal, no ve nada. O sea, Sí, es tema. Señor, yo veo mi vejez, estoy viendo, Abraham, estoy viendo cómo me pongo viejo yo, estoy viendo cómo se pone vieja Sara, que La esposa ya estaba. ya no podía. Ajá. El tiempo pasa y no ve hijos, y entonces a Dios le toca, lo que hace es recordar la promesa y lo hace de una manera demasiado particular. A mí me parece muy, muy bonita. Dios nos tiene mucha paciencia. Sí, Ujú. demasiada paciencia. Y Dios hace muy bonito y es que coge a Abraham como hermano, venga, vamos afuera Ujú. y mire el cielo. Ajá. Muy hermoso. Como hermano, yo soy Dios. O sea, yo no actúo a su tiempo. Yo no me muevo a su tiempo. Tal vez para usted, joven Abraham, usted se siente Sí. viejo, pero es que yo soy Dios. Y para mí un día es como 1000 años y 1000 años como sí. Claro Cálmese, que sí. cálmese. Entonces, tenga paciencia. Sí, sí. Entonces, em, me perdí donde iba, No, en que pero le mostró las les estrellas. mostró las estrellas, lo Dios. saca de la carpa Ajá. y Dios le dice, no, tu siervo no será tu heredero, Ajá. haciendo referencia a Eleazar, porque tendrás un hijo propio, Ajá. quien será tu heredero. Y entonces le dijo, mira al cielo y le pone una condición, porque a nosotros nos encanta poner condiciones. Entonces Claro. Dios dijo, Vamos pues a también, vamos ponérselas, a también. pagarle con la misma moneda. Y si puedes, cuenta las estrellas. Así es. Esa será la cantidad de yo me imagino a Abraham intentando contar esas estrellas como una, 2, 3, 4, 5. No, esta ya ¿Cuántos? la conté, pero esta se me escapó y aquí Sí. apareció otra, ¿será que esta sí? Y Y entonces es como dice que Abraham creyó al Señor. y le fue contado por justicia. Claro que sí. Ujú. Es como la diferencia. En cambio, Sara, pues, Sara tomó otras decisiones. No expresó, sino que se El aceleró. problema de muchas veces nosotros, no ir primero a la fuente, a Dios. Claro, Abraham fue a la fuente, claro. Abraham fue a Dios, él se expresó ante Dios, él le dijo, Dios, no quiero que me le dé un siervo. Sí, claro. Pero Sara, ¿qué hizo? Sara se desesperó y no fue a Dios.
sino que fue al vecino, como quien dice, fue a Fue la ve vecina. En ese caso, a decir, le dijo a sí, Agar sí, sí. que, bueno, le dio Agar a Abraham para que tuviera un hijo. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces tenemos problemas. Y al último que le confesamos o que le contamos nuestros problemas a nuestras situaciones Es a es a Dios. Dios. Toda la cuadra sabe nuestras situaciones, menos Dios. Todo lo cual. Muchas veces pasa eso. El vecino, el gato, el perro, Sí, todo el mundo entonces sabe, nosotros tenemos que menos cambiar esa, Dios. esa actitud. Claro, Si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es agradable, buena y perfecta, tenemos que aprender a ir a la fuente a Dios, y, claro, y ir al altar de Él, claro, así es. a doblar rodillas, como dicen los antiguos. Sí, Doblar rodillas y totalmente. buscar la presencia de Dios. Eso es lo que debemos Claro, hacer muchas nosotros. veces lo que os decía, nosotros actuamos como Sara. Ujú. Nosotros muchas veces, demasiadas veces, somos Sara en nuestra vida. Usted ha sido Sara, yo he sido Sara, yo creo que la pastora allá detrás que nos ve también ha sido Sara muchas veces. Pero nosotros tenemos que aprender a ser como Abraham, Sí, claro. ¿sí? Aprender a Lo que yo confiar. decía, claro, a confiar y a saber decir, bueno, Señor, siento esto, 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 esto y esto. Me siento triste, me siento mal, me siento ansioso, me siento desesperado, siento que se me está acabando el tiempo, siento que no me va a alcanzar. O sea, podemos sentir un montón de cosas, Claro, porque pero somos humanos. claro, pero siempre haciendo lo que Abraham hizo y es yendo a Dios, diciéndole, Señor, pero, y Dios es tan paciente, lo que os decías, Ujú. y tan bueno, y tan amable, o sea, es una cosa impresionante que le dice, Precioso. yo te voy a dar un hijo, se lo y se lo recuerda. Ujú. Y no solamente lo hace esa vez, sino que volviendo a la historia de Lot vuelve y aparece en escena en esta historia. Y cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, él vuelve y lo visita y vuelve y le recuerda. Así Y él le es. dice, en un año yo regresaré y Sara dará a luz, que es cuando Sara Al se tiempo ríe. indicado, dice la Reina Valera. Claro, Dios fue demasiado amable con Abraham y con nosotros lo sigue siendo aún, ¿no? La paciencia que le tuvo Dios a Sara, que Sara fue desobediente. claro. Abraham no fue desobediente, pero Sara lo hizo trastabillar Sí, y claro. bueno, y no Algo de esperar toda la mujer, promesa. eso también lo hizo Eva, eso también lo Y hizo. también lo hizo Dalila. Sí. Entonces, pero Abraham supo esperar, y por algo Abraham es el padre de la fe. Abraham Claro, supo esperar la promesa de Dios. Y cuando nosotros esperamos la promesa de Dios con paciencia, vamos a ver un resultado precioso al final. Dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que ustedes es esperan. Entonces, ¿cuál es el fin que yo espero? Un fin bonito, un fin bueno, un fin hermoso claro, para mi vida, para claro, mi familia. ¿Y cómo consigo ese fin? Buscando la voluntad la de de Dios, que Dios, es que es buena, buena y agradable agradable y y perfecta. perfecta. A veces nosotros, nuestra mente humana no logra entender los planes de Dios, porque Así es. a veces Dios nos muestra el final Ujú. de los sueños. Sí, Entonces sí, te dice Uber, no Uber, ejemplo, vas a ser un gran predicador, vas a llevar la palabra, no sé qué, pero es que Dios no nos muestra, no, 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 Dios no nos muestra, o sea, qué es lo que tenemos que pasar y todo no, lo que tenemos que, mejor dicho, atravesar, claro, el desierto, claro. Y tal vez Dios, Sara, perdón, no entendía porque no estaba caminando, no iba al mismo ritmo de Dios. claro. No estaba entendiendo, Ella no miraba el avance, no. ella no lo miraba. Ella estaba mirando, ella se estaba mirando biológicamente, físicamente y Cada vez, emocionalmente. cada vez más vieja. Claro, Así era, claro. O sea, yo entiendo, o sea, soy mujer. claro, Y ya biológicamente, después de los 40 para una mujer, tener un hijo, quedar embarazada es muy difícil. claro. O No, sea, clínicamente es muy y, peligroso, por, la y salud. ella no tenía 40, ¿no? O sea, si las mujeres con 40 dicen, no, hasta aquí, yo es imposible que yo tenga, o muy Hijos, difícil tener hijos, ajá. ahora imagínese una mujer, Una mujer como Sara que tenía 90 años 90 años, o cuando dio a sea, luz. Por favor, yo digo, cuán bueno es Dios. Cuando uno claro, mira todo eso, uno mira el favor de Dios y que Dios, hay que tener muy claro que Dios hace lo imposible, lo hace posible
como Él quiere y en el tiempo de Él. Así es. Sara se desesperó, Sara le dio a la sierva a Abraham, se desesperaron, pero al tiempo de Dios fue que sucedió. Sí, No claro. antes, no después, Sino sino en al el tiempo. tiempo de Dios. Y a mí me parece increíble que Abraham llega a un punto en que dice, Ismael, le dice a Dios, Ismael puede heredar. Claro, Y Dios le dice, no, Él no te va a heredar. él no. Va a ser un hijo tuyo con Sara. Qué Y a bendición. pesar del pequeño gran error que comete Sara, Dios sigue su plan original. Y dice, es Isaac, No va a ser no va a ser Ismael. Ismael, va a ser Es Isaac. Isaac. Le dice, cuando pasa todo este asunto de Agar, que la echa, que vuelve, que todo ese Así es. entramado familiar, Sí. que parece ni que novela mexicana, se vuelve y se pelean y se agarran. Y lo que nosotros alcanzamos a ver en este de Agar e Ismael es que aún así Dios tiene misericordia. Y Dios también hizo de Ismael una nación grande. Y a mí lo que me gusta ya cerrando, Para terminar. para ir terminando, cerrando, ya Así es. terminaste vos. Ya empieza vos terminando. Sí, sí. Es en el capítulo 21 con el nacimiento de Isaac, Ujú. ¿no? Isaac significa risa. Y a mí me encanta cómo Sara Jay dice, todo el que me oiga se reirá Se reirá. conmigo. Como Que yo una vez me reí de la promesa, pero ahora me río porque Dios la cumplió. casualmente el significado del nombre del hijo Es risa. es risa. Qué Me cosa. parece impresionante. Y dice, Sí. capítulo 21, versículo 1 al 2, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Sí. dice, Versículo 1 al 2 me dice. sí, Sí. el Señor cumplió su palabra Ajá. e hizo con Sara exactamente lo que había prometido, ni Dios más siempre, ni menos, Dios siempre cumple lo que dice. lo que era, lo Amén. que él había dicho. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Así Como es. dice Eclesiastés, todo Tiene tiene su su tiempo. tiempo y todo lo que se requiere bajo el sol Tiene tiene su su hora. Pero también tenemos que decir como en Habacuc, que tenemos que comportarnos de acuerdo a la visión. Y aunque la visión tarde. tarde, Ajá. se demore, uno la crea, dice la reina, Valera, retardada, Ujú. ella se va a cumplir. Amén. Así Ella es. llega. Y eso es. Y para cerrar, ¿no? Hay un Sí. consejo que tenemos que darle a los oyentes, a los que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Es que tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos actuar por nuestras fuerzas y por nuestros propios medios, vamos a cometer errores, Sí, vamos querida, a complicar que nos van a todo. llevar a sufrir demasiado, Sí. Esos errores que cometió Sara Sara se están pagando hoy en día y todavía. caros, Todo muy tiene altos. repercusiones a largo plazo también. Claro. Entonces, el consejo para hoy es que esperemos en Dios, que aprendamos a Vamos esperar en Dios, a aprender, que claro. es pues la fe, la certeza de Claro. lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que esa paciencia, como dice Santiago, nos trae firmeza. Amén. Nos Trae trae firmeza. firmeza y hay que sabernos comportar Ujú, de acuerdo a las promesas que Dios nos ha claro, dado. claro, ¿Cómo obvio. lo va a hacer el Señor? No lo Sí, sabemos. Eso no es asunto de nosotros nosotros. seamos fieles. Eso. Nosotros seamos Nuestro fieles. trabajo es ser fiel, Ajá. caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha Ujú. prometido, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es asunto Ese es de el Él. trabajo de Él. Es el trabajo de Dios. Así es. Y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, a este podcast, a este nuevo tiempo. Esperamos que sea de mucha bendición. Amén, así es. Y nos vemos en un próximo episodio de Mastícalo bien. bien. Dios te bendiga.